Mi nombre es Carol y tengo 22 años, me acabo de graduar de la universidad y tengo una historia que contarles sobre mi casa. Bueno, técnicamente era la casa de mi madre, o lo era hasta que falleció de cáncer intestinal hace 4 años y me la dejó a mí. Mamá siempre fue de las que planifican todo, incluso antes del diagnóstico de cáncer, se aseguró de que todo estuviera en orden. La casa era suya, libre de cargas, lo había comprado incluso antes de conocer a mi padre, y gracias a Dios por esa previsión, ella se aseguró de que yo también supiera lo del testamento. De esta manera siempre tendrás un hogar, me dijo, con voz firme a pesar de todo lo que estaba pasando, las cosas no siempre fueron tan complicadas. El matrimonio de mis padres duró 10 años antes de que mi padre decidiera dejarnos por otra mujer. Yo tenía 9 años cuando hizo las maletas, sin dramas, sin peleas por la custodia o la propiedad, acaba de marcharse. Lo único a lo que accedió fue a pagar mi educación universitaria, creó una cuenta especial y transfirió inmediatamente la suma total para mis futuros estudios. Supongo que esa era su versión de la manutención de los hijos. Mi padre formó una nueva familia muy pronto, su esposa Linda tuvo a su hija poco después, ella es 10 años menor que yo. A veces los visitaba y me alojaba en su casa alquilada, pero nunca me sentí del todo bien. Linda estaría ocupada con mi media hermana, elogiándola por su último logro o arreglándole el cabello. Mi padre siempre estaba trabajando, alegando que necesitaba mantener a su familia. Es curioso cómo ya no me incluían en esa categoría. Carol, ¿te gustaría cenar con nosotros?, preguntaba Linda, pero su tono siempre sugería que esperaba que yo declinara. Sin embargo, mantuvimos una relación cordial, intercambiando tarjetas de cumpleaños, felicitaciones navideñas y alguna que otra cena familiar forzada. Todo fue muy correcto y educado, de esa manera incómoda que te pone la piel de gallina. Mi madre ganaba un buen sueldo como contable senior, así que cuando le diagnosticaron cáncer, pudo centrarse por completo en el tratamiento. Tenía 14 años cuando recibimos el diagnóstico, renunció a su trabajo de inmediato para centrarse en la lucha contra la enfermedad. Durante 4 años, vivimos entre visitas al hospital y sesiones de tratamiento. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Ella siguió luchando, siguió planeando, siguió asegurándose de que yo estuviera bien, pero al cáncer no le importan los planes. Tenía 18 años cuando ella murió. Apenas unas semanas antes de que me fuera a la universidad en otro estado, el dolor me golpeó con fuerza, apenas podía funcionar. Fue entonces cuando papá me sorprendió al dar un paso al frente. Él, Linda y mi media hermana se mudaron temporalmente conmigo para ayudarme a sobrellevar la pérdida. En aquel momento estaba demasiado aturdida para cuestionarlo, demasiado agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. Te ayudaremos a superar esto, dijo papá, rodeándome los hombros con el brazo. Linda sintió con la cabeza, intentando parecer comprensiva mientras mi hermanastra exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad empezaba en unas semanas y no tenía ni idea de qué hacer con la casa de mamá, que ahora era mi casa. No podía soportar la idea de venderlo, pero dejarlo vacío durante 4 años tampoco parecía inteligente. Fue entonces cuando papá hizo su propuesta durante el desayuno una mañana. Carol, dijo, apartando su taza de café, he estado pensando. ¿Y si nos quedáramos aquí? Nosotros pagamos todas las facturas, mantenemos el lugar. No tendrías que preocuparte de nada mientras estás en la universidad. Miré a Linda, que estaba preparando panqueques en la estufa, se dio la vuelta y sonrió. Sería bueno para todos, añadió. Sofía ya está matriculada en la escuela local y la casa estaría bien cuidada. Tenía sentido. Durante los 2 meses que estuvieron alojados conmigo, las cosas habían ido sorprendentemente bien. Linda había dejado de ser tan distante, y Sofía, mi hermanastra, había empezado a tratarme como a una verdadera hermana en lugar de como a una extraña que aparecía de vez en cuando, así que acepté, mirando hacia atrás. Parecía la solución perfecta. Empaqué las cosas personales de mamá, quedándome con lo que quería y guardando el resto en el ático. Me fui a la universidad sintiéndome segura de mi decisión. Durante los siguientes 4 años, volví a casa durante las vacaciones y los recesos de verano. En realidad, esas visitas fueron agradables. Linda preparaba estas grandes cenas de bienvenida. Te preparé tu lasaña favorita, decía, como si siempre hubiera sabido cuáles eran mis platos favoritos. Sofía me arrastraba a su habitación para mostrarme sus últimas obras de arte o contarme los dramas del colegio.
Durante las vacaciones de Navidad, todos decorábamos el árbol juntos. Papá alzaba a Sofía para ponerle la estrella encima mientras Linda y yo discutíamos amistosamente sobre si la guirnalda era de mal gusto o clásica. Nos sentábamos a tomar chocolate caliente y a veces casi podía olvidar que esta no era la familia con la que empecé. Las visitas de verano eran diferentes, más largas, más relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes en la piscina comunitaria, y yo la ayudaba con sus lecturas de verano. Linda me invitaba a las reuniones de su club de lectura, y la verdad es que nos divertíamos mucho analizando la novela romántica que habían elegido ese mes. Tu hermana se lleva tan bien con Sofía, oí decir a Linda a papá una noche. Es agradable tenerla en casa. Eso me hizo sentir una calidez interior, como si tal vez realmente nos hubiéramos convertido en una verdadera familia. Llamaba con regularidad durante los semestres, charlas semanales con papá sobre mis clases, ponerme al día con Linda sobre el mantenimiento de la casa. Las rosas que plantaste están floreciendo maravillosamente, Carol. Y las sesiones de FaceTime con Sofía, que me mantenía al tanto de sus aventuras en la escuela secundaria, todo parecía perfecto. Habíamos creado esta dinámica familiar extraña pero funcional, construida sobre los cimientos de la casa de mi madre. Jamás imaginé que todo pudiera desmoronarse tan rápido, pero supongo que esa es la cuestión con las casas, por muy sólidos que sean los cimientos. Nunca se sabe lo que ocurre detrás de las paredes. Finalmente, a los 22 años, con mi título universitario en mano y un trabajo asegurado en mi ciudad natal, estaba listo para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Marshall & Brooks Financial en mi ciudad natal. Me entrevistaron por Zoom y me ofrecieron el trabajo enseguida. Todo parecía estar encajando a la perfección, o eso creía yo. El taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé allí un momento, contemplando la escena familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque tenían un aspecto diferente al de cuando ella los cuidaba. El césped estaba impecablemente cortado y había cortinas nuevas en las ventanas, pequeños cambios que se habían producido mientras yo estaba en la universidad. Mientras arrastraba mis maletas por el camino de entrada, alcancé mis llaves con una sonrisa, imaginándome ya durmiendo en mi antigua habitación esta noche, pero cuando intenté abrir la puerta, algo fallaba. La llave no giraba. Lo intenté de nuevo, pensando que tal vez solo estaba cansado del viaje, pero no, la llave definitivamente no encajaba. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando usar la llave de nuevo antes de finalmente darme por vencido y golpear la puerta con fuerza. Como era mediodía, podrían estar viendo la televisión. Linda abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. Carol, ¿qué haces aquí? Entré con mi maleta rodando y vi a papá y a Sofía en la sala, ambos igual de sorprendidos por mi presencia. Sofía estaba tumbada en el sofá con su teléfono mientras papá estaba sentado en su sillón favorito, en realidad, el viejo sillón de mamá, leyendo algo en su tableta. ¿Qué quieres decir? Yo vivo aquí, dije, mirando a mi alrededor y observando lo que parecían cambios sutiles en la decoración del salón. ¿Por qué se cambiaron las cerraduras? Papá se rascó el cuello, ese tic nervioso que tenía desde siempre. Ah, eso. Sí, las cambié el mes pasado por seguridad. Ya sabes, hubo algunos robos en el vecindario. Podrías habérmelo dicho, dije, tratando de ocultar mi molestia en la voz, o haberme enviado una llave nueva. Es decir, esta es mi casa, no te esperábamos, dijo Linda con cautela, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se había limpiado la harina de las manos y parecía cada vez más incómoda. ¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Ya les dije que volvía a casa para empezar mi nuevo trabajo. Miré entre ellos, sintiéndome cada vez más incómodo. Algo no cuadraba en sus reacciones. Sofía incluso había dejado el teléfono y observaba la escena con una expresión extraña. Carol, interrumpió papá de repente, poniéndose de pie. ¿Podemos hablar en la oficina un minuto? Lo seguí hasta la antigua oficina de mamá, que técnicamente ahora es mi oficina. En la habitación aún estaban colgados en la pared los títulos universitarios de mamá y en las estanterías su colección de libros de consulta financiera. Cerró la puerta tras nosotros, y noté que le temblaban ligeramente las manos cuando se giró para mirarme. Escucha, cariño, comenzó con voz baja, hay algo que debes saber. Linda, bueno,
Ella cree que esta casa me pertenece. Lo miré fijamente, sin comprender. Lo que le dije, continuó, sin mirarme a los ojos, es que era mi casa, que se la di a tu madre y a ti por bondad después del divorcio, y que después de que tu madre falleciera, volvió a ser mía. Ella cree que ha estado viviendo aquí solo porque yo se lo he permitido. Debí de quedarme allí boquiabierta mirando a papá durante un minuto entero antes de recuperar la voz. Mi primer instinto fue salir furioso de la oficina y contárselo todo a Linda. Ahora entiendo su mirada de sorpresa cuando aparecí. En su opinión, yo solo era un gorronero que intentaba colarse en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije, mientras me dirigía hacia la puerta, pero papá me agarró del brazo. Por favor, Carol. Suplicó en un susurro, dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para vivir, te lo prometo. Solo necesito encontrar la manera de decírselo sin destruir nuestro matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio? Sí sé. ¿Y qué hay de lo que me estás haciendo a mí? Sacó un manojo de llaves del bolsillo y las extendió como una ofrenda de paz. Esto es para las nuevas cerraduras. Por favor, cariño, solo unas semanas. Es lo único que pido. Déjame encargarme de esto a mi manera. Tomé las llaves, con náuseas. Está bien, dije finalmente, pero esto es una locura, papá. Lo sabes, ¿verdad? Él asintió, con un suspiro de alivio reflejado en su rostro. Gracias, cariño. Lo arreglaré, te lo prometo. Pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo inmediatamente. Aquella noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Linda no dejaba de lanzarme miradas al otro lado de la mesa. Toda su calidez anterior había desaparecido. La mujer que antes horneaba mis galletas favoritas y me invitaba al club de lectura ahora actuaba como si yo fuera una extraña que se hubiera colado por la calle. ¿Más patatas, papá?, preguntó Sophie, completamente ajena a la tensión. ¿A alguien le importaría si redecoró el salón?, preguntó Linda de repente, sin mirarme. La decoración actual está un poco anticuada. Apreté con más fuerza el tenedor, sabiendo que se refería a la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió de forma incómoda y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando Linda me acorraló en la cocina. Seguía llevando puesta su bata, con el pelo despeinado, pero sus ojos eran penetrantes y fijos. Carol, dijo apoyándose en el mostrador, creo que tenemos que hablar de tus planes. ¿Mis planes? Sí. ¿Cuándo piensas buscar tu propio piso?, preguntó con naturalidad, como si preguntara por el tiempo. Ahora que tienes trabajo, deberías empezar a pensar en independizarte. Al fin y al cabo, ya eres una mujer adulta. Tomé un sorbo lento de café, contando hasta 10 mentalmente. En realidad, he hablado con papá sobre quedarme aquí por ahora. ¿Está de acuerdo? Los labios de Linda se apretaron formando una fina línea, y por un momento pensé que iba a protestar. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome solo con mi café enfriándose y una creciente sensación de temor sobre cómo iba a terminar todo esto. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en un entorno hostil. La actitud de Linda pasó de ser fría a abiertamente pasivo-agresiva. Ella accidentalmente lavaba mi ropa con colores que destiñen, alegando que había olvidado cuál era mi cesto de la ropa sucia. Ella preparaba cenas familiares, pero convenientemente hacía solo raciones para 3 personas, fingiendo sorpresa cuando yo me sentaba a la mesa. Cuando intentaba ver la televisión en el salón, de repente sentía la necesidad de pasar la aspiradora allí mismo. Si yo estaba usando la cocina para preparar el desayuno, ella irrumpía y comenzaba a reorganizar los armarios, murmurando sobre cómo algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a un estante de la esquina, alegando que no encajaba con su nueva visión decorativa. Lo peor era ver a Sophie seguir el ejemplo de su madre, mi hermanastra, que hace apenas unas semanas me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre chicos. Ahora ponía los ojos en blanco cada vez que yo entraba en una habitación. Empezó a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono. Lo suficientemente alto para que yo la oyera. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. The Sid Marshall and Brooks Financial, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo.
Un bonito escritorio en esquina con vistas al centro de la ciudad. Mis futuros compañeros parecían amables y acogedores, especialmente Sara del equipo de evaluación de riesgos, que se ofreció a llevarme a almorzar. ¿Cuándo empiezas?, preguntó mientras comían sándwiches. 2 semanas, respondí. El tiempo justo para instalarme en casa. Esa noche, durante la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Hoy me enseñaron mi oficina. Empiezo en 2 semanas. El tenedor de Linda tintineó contra el plato al colocarlo con exagerado cuidado. ¿No es maravilloso? En cuanto recibas tu primer sueldo, podrás empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos muy buenos en la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Capté la mirada suplicante de papá al otro lado de la mesa. Sus ojos parecían suplicarme que guardara silencio, que mantuviera su mentira un poco más. Ataqué mis guisantes con el tenedor y no dije nada. Para evitar la tensión en casa, comencé a retomar el contacto con viejos amigos del instituto. Katie y Jessica seguían en la ciudad, y quedábamos para tomar un café o ir de compras, retomando nuestras antiguas rutinas como si no hubiera pasado el tiempo, pero volver a casa siempre resultaba incómodo. Entraba y oía conversaciones en voz baja procedentes de la cocina o del salón que cesaban bruscamente cuando yo aparecía. Papá y Linda se separaban como adolescentes culpables. Los papeles se guardaban apresuradamente en los cajones y una sonrisa fingida se dibujaba en sus rostros. El sábado por la mañana, me desperté en una casa inusualmente silenciosa. Ni un solo ruido de Linda preparando la comida. Del fin de semana en la cocina, nada de la música de Sofía a todo volumen en su habitación, ningún papá viendo deportes en la tele. El silencio resultaba extraño, como la calma que precede a la tormenta. Bajé las escaleras en pijama, revisando cada habitación a mi paso. La cocina estaba impecable, no solo limpia, sino sin usar desde la noche anterior. El salón estaba vacío, y los cojines decorativos estaban perfectamente colocados en el sofá. Las botas de Sophie, que solían abarrotar la entrada, habían desaparecido. Ni siquiera el coche de papá estaba en la entrada. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna nota sobre a dónde había ido cada uno. Lo primero que pensé fue que tal vez habían salido a desayunar, pero algo no me cuadraba. Nunca salían a desayunar sin dejar al menos una nota. Ni siquiera durante estas semanas tan tensas, habían mantenido esa cortesía básica. Primero intenté llamar a papá, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Extraño, lo intenté varias veces más con el mismo resultado. Esa voz automatizada me decía que la persona con la que intentaba comunicarme no estaba disponible. Sentí un nudo en el estómago. Finalmente, llamé a Linda, contestó al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué deseas? Su voz era aguda, hostil de una forma que nunca antes había oído. De fondo, podía oír olas y lo que parecía música tropical. Solo quería saber dónde está todo el mundo, dije, sorprendida por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Ella se rió, una risa fea y cruel que me revolvió el estómago. Ah, ¿no te lo dijimos? Estamos en las Maldivas. Vuelos en primera clase, resort de lujo, todo incluido. No te lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que vinieras con nosotros y esperaras que también pagáramos por ti. No es que tú sepas mucho de pagar tus propias cosas. ¿Qué? Déjalo ya, me interrumpió. Estoy harta de esta situación. No eres más que una aprovechada que vive en nuestra casa como si fuera tuya. Puede que tu padre lo tolere, pero yo ya no aguanto más. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida y usando nuestros servicios? Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el teléfono. Me dejé caer en una de las sillas de la cocina, en realidad, las sillas de mi madre, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Linda, no, escúchame. Gruñó. Tu padre nunca te quiso. Solo eras una obligación. Ya malgastó suficiente dinero en tu educación universitaria, y ahora vives en nuestra casa como una princesita consentida. Pues ya me cansé. ¿Acaso creías que podías vivir aquí para siempre, aprovechándote de nosotros mientras trabajamos duro para mantener esta casa? Podía oír a Sofía riéndose entre dientes de fondo y la voz apagada de papá diciendo algo que no podía entender. La traición se sintió como un golpe físico. Cuando volvamos,
continuó con voz venenosa, quiero que te vayas. ¿Entiendes? Empaca tus cosas y lárgate de nuestra casa. Si sigues aquí cuando regresemos, te echaré yo misma, y créeme, no seré amable. Me da igual a dónde vayas, si quieres, vive en la calle. Ya no eres nuestro problema. Y ni se te ocurra llamar a tu padre. Está de acuerdo conmigo. Simplemente es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que te vaya bien, Carol, o no. Me da igual, la línea se cortó, me quedé sentada en esa cocina durante lo que parecieron horas, la furia va reemplazando lentamente al shock. Vivían en mi casa, la casa por la que mi madre había trabajado, la que me había dejado a mí, y tenían la desfachatez de llamarme gorronero, de intentar echarme. Bueno, ya estaba harto de seguirle el juego a papá con sus mentiras, bloqueé sus números en mi teléfono. Mis manos aún temblaban, pero ahora de ira en lugar de dolor, entonces comencé a recorrer metódicamente la casa, recogiendo sus pertenencias, la ropa cara de Linda, las cosas del colegio de Sofie, los palos de golf de papá, todo fue a parar a cajas y maletas. Trabajé todo el sábado, impulsado por la rabia y la amarga decepción. Para el domingo por la mañana, ya tenía todas sus pertenencias empaquetadas y apiladas en el garaje. Encontré un cerrajero con servicio las 24 horas que podía venir de inmediato, trabajó con rapidez, cambiando las cerraduras de todas las puertas, costó una pequeña fortuna, pero valió la pena cada centavo. Cuando terminó, le entregué mi tarjeta de crédito, sintiendo una extraña sensación de satisfacción mientras sostenía las nuevas llaves. El lunes por la mañana comencé mi nuevo trabajo en Marshall & Brooks. Durante 2 semanas me entregué por completo al trabajo, aprendiendo el oficio, haciendo nuevos amigos, tratando de no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Guardé sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa como la tenía mamá, eliminando todo rastro de la visión decorativa de Linda, y llegó aquel viernes. Llegué a casa después del trabajo y los encontré allí parados. Papá parece nervioso, Linda, roja de furia, puso el rostro enrojecido. Y Sofie se quedó atrás con el ceño fruncido. Deben de haber regresado recientemente de sus vacaciones, sus maletas seguían en el coche de alquiler. Linda empezó a gritar incluso antes de que yo saliera del coche. ¿Cómo os atrevéis a cambiar nuestras cerraduras? ¿Cómo os atrevéis a dejarnos fuera de nuestra propia casa? Pasé tranquilamente junto a ellos para abrir la puerta. Linda la siguió, todavía gritando, llamamos a la policía. Esto es allanamiento de morada. Esta es nuestra casa. Me giré para encararlos. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No, Linda, esta casa no es tuya. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece. Mi madre la compró antes incluso de conocer a papá. Me la dejó en herencia. La única razón por la que has estado viviendo aquí es porque yo te lo he permitido. Temporalmente, Linda se rió, pero fue una risa incierta. Ella miró a papá. Dile que está mintiendo. Dile que esta es nuestra casa. Papá evitaba mirar a nadie a los ojos, se limitó a encogerse de hombros y a desplomarse. Está diciendo la verdad. La casa siempre fue suya. Observé cómo la verdad se hacía presente, cómo el rostro de Linda se transformaba de la rabia al cálculo en cuestión de segundos. Su actitud cambió por completo, como si hubieran accionado un interruptor. Ay, Carol, cariño, dijo, forzando una risa. No pensabas que hablaba en serio por teléfono, ¿verdad? Solo bromeaba. Ya sabes cómo me pongo a veces. Tanto sol y tantos cócteles tropicales me han afectado. Basta, dije en voz baja, pero ella siguió adelante. Somos familia, ¿recuerdas? Todos esos buenos momentos que pasamos juntos, las reuniones del club de lectura, las cenas navideñas. Podemos volver a tenerlos. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Entonces intervino papá, con la voz quebrada por la emoción. Princesa, lo siento muchísimo. Sé que lo he gestionado todo mal, pero te quiero. Eres mi hija. Por favor, ¿podemos solucionarlo? Lo miré fijamente, el padre que se marchó cuando yo tenía 9 años, que pagó mi educación pero se perdió mi vida, que mintió sobre mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Qué debes averiguar, papá? ¿El hecho de que le mentiste a tu esposa sobre ser el dueño de mi casa?
¿O el hecho de que te quedaste de brazos cruzados mientras ella planeaba echarme de ella? Linda se volvió hacia mí con esa sonrisa. Carol, seamos razonables. Podemos vivir todos juntos aquí. Pagaremos el alquiler. No, dije con firmeza. No podemos. Sus cosas están en el garaje. Tómelas y váyase. Fue entonces cuando la máscara de Linda volvió a resquebrajarse. Ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti, echas a tu propia familia a la calle. Sentí una extraña calma al responder. ¿Te acabas de gastar, qué, $10,000 en unas vacaciones de lujo que me ocultaste deliberadamente? Estoy bastante seguro de que puedes permitirte un apartamento. Carol, por favor, insistió papá, extendiendo la mano hacia mí. Sé que me equivoqué, pero... No, le interrumpí. No te equivocaste. Mentiste. 4 años. Dejaste que tu esposa creyera que la casa de mi madre era suya. La viste intentar redecorarla, reorganizarla, borrar todo rastro de mamá. Y cuando planeó echarme, no dijiste nada. Iba a decirle la verdad, protestó. ¿Cuándo? ¿Después de que yo me fuera? Después de que ella hubiera terminado de convertir mi casa en su hogar, negué con la cabeza. He terminado. Recoge tus cosas y lárgate. Entré y cerré la puerta, ignorando los gritos de Linda sobre ingratitud y crueldad. Por la ventana, los vi cargando cajas del garaje en su coche de alquiler. Linda seguía gritando, con el rostro rojo de furia. Sofía estaba llorando, papá simplemente parecía derrotado, les hizo falta 3 viajes para conseguirlo todo. Mientras cargaban la última caja, papá lo intentó una vez más, llamando a la puerta, no lo abrí. Finalmente se marcharon al atardecer. Al día siguiente, papá intentó llamar desde un número nuevo. Carol, por favor, suplicó. ¿Podemos arreglar esto? No, papá, no podemos, dije. Linda dejó muy claro lo que realmente piensan de mí, una aprovechada, una carga, alguien a quien nunca quisieron. Quizás esas fueron sus palabras, pero su silencio lo dice todo. Eso fue hace 2 meses, todavía vivo en casa de mamá, mi casa, he repintado las paredes, he plantado nuevas rosas en el jardín, lo he vuelto a hacer mío. A veces pienso en ellos, me pregunto dónde habrán acabado, pero sobre todo pienso en mamá y en cómo se aseguró de que siempre tuviera un hogar, pasara lo que pasara. Papá todavía intenta llamar a veces desde números diferentes, ya no contesto. Algunos puentes, una vez quemados, deberían permanecer como cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz, mi trabajo va bien, he hecho nuevos amigos en el trabajo, y por primera vez desde que mamá murió, siento paz en esta casa. A veces, sanar significa dejar ir a las personas, a las mentiras, al cuento de hadas familiar en el que querías creer.